El relato bíblico de la caída. La Biblia, en el capítulo 3 de Génesis, nos está hablando con respecto a qué es lo que ocurrió, cuál es el escenario previo, quiénes son los protagonistas, cuál fue la estrategia y de qué manera, pues, el Señor nos quiere mostrar lo que ocurrió ese día en el jardín del Edén. Y vamos a pasar a hacer un pequeño análisis de este acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Génesis, capítulo 3, del 1 al 6, nos presenta sucintamente el relato de la tentación por la cual Satanás sedujo a nuestros primeros padres y la consiguiente caída de estos. En dicho relato podemos percatarnos del importante papel que la serpiente juega en la ruina original de nuestra raza. Apocalipsis 12:9 identifica a la serpiente antigua de Génesis 3:1 con el gran dragón, el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Entonces, una de las primeras características que vemos es que es el engañador por excelencia. Engañó a Adán y Eva, y es por eso que el pecado de Adán con el pecado de Satanás es diferente en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque Adán, si bien es cierto, pecó haciendo mal uso de su libertad, pero al final fue engañado. En el caso de Satanás, Satanás no fue engañado, sino que él, su pecado fue independizarse de Dios, es decir, no querer vivir dependiente de Dios, porque dice el texto en Isaías 14 que él quiso ser semejante al Altísimo, dice, y poner su trono en las alturas. Entonces, por eso, y saliéndonos un poco del tema, nosotros no vamos a ver en la Biblia un plan de redención para los ángeles. Usted se ha dado cuenta que para el hombre sí Dios diseñó un plan de redención. Y alguno podría preguntar, ¿pero por qué Dios? ¿Por qué Dios no quiso también perdonarnos? ¿Por qué la sangre de Cristo no alcanza a los ángeles caídos? Entonces, la Biblia no nos da detalles, pero sí nos dice de que el hombre fue engañado. Satanás no, y de acuerdo a eso también la magnitud del pecado, del mal, se mide. Y eso lo vemos cuando la Biblia dice que en el juicio final el castigo por el pecado no será para todos igual. Jesús dijo una vez que el, el castigo será terrible, más que para Sodoma y Gomorra y para los pueblos de Tiro y de Sidón, será más terrible para quienes, para aquellos pueblos en la época de Jesús que oyeron el mensaje, pero fueron indiferentes, ¿no? Así como fue para la ciudad de Capernaum. Ay de ti, Capernaum, dice, ¿no? Que levantada eres hasta el cielo, ¿no? Hasta lo más bajo serás caída, ¿no? Ay de ti, dice, Bethsaida y Corazín, porque si se hubieran hecho los milagros, que se hubiesen hecho, porque si en ti se hubieran hecho los milagros, perdón, disculpen, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que en ti se han hecho, hace rato se hubiesen arrepentido, dice. Entonces, vemos de que sí hay niveles de pecado, así como niveles de castigo. Pero ese es otro tema. El punto es que Satanás es el engañador por excelencia. Siguiendo el segundo párrafo de la lectura, dice, en efecto, el diablo es habilísimo en el empleo de las medias verdades, que son las peores mentiras, porque con el cebo de la media verdad emplea la carnada para que pique en la mentira el entendimiento humano, que ha sido hecho para la verdad y por tanto no puede ser atraído por la falsedad absoluta. Entonces, el engaño tiene que ver mucho con el tema de hacer creer algo que no es, ¿no? Ese es engañar, ¿no? En su forma más básica. Y Satanás es experto en engañar, es experto en hacer creer cosas que de pronto tienen cierta apariencia de verdad, pero a la larga conducen a la mentira. Entonces, Satanás lo hizo con los primeros padres
lo hizo con los hombres de la Biblia como Abraham, Noé, como Moisés, como David, como Pedro, y como lo haría con nosotros, como siempre lo ha hecho, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? El engaño. Pero ojo, tampoco el hombre queda libre, ¿no? Porque el hombre tampoco no fue obligado. Satanás no le llevó con un cuchillo a pecar, ¿no? Simplemente preparó el terreno y lo indujo y el hombre tuvo que tomar la decisión. Leyendo el texto, vemos en Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Aquí vamos a detenernos un ratito para hacer algunas precisiones. Vemos que el que inicia este episodio de engaño fue la serpiente. Sabemos por la palabra de Dios que la serpiente era Satanás mismo, que había tomado este animal. Ahora, siempre Satanás da inicio, esperando que se le dé parte. Por eso Pablo nos advierte a los creyentes, inspirado por el Espíritu Santo, no deis lugar al diablo, ¿no? Ahora, la primera estocada del Satanás fue decirle a Eva, y no al hombre, una pregunta. Así que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Si usted se da cuenta, aquí una primera cosa es que Satanás, primero, ya sabía de las indicaciones que Dios le había dado a Adán. Porque recordemos que Dios le dijo a Adán la advertencia y la prohibición de no comer del árbol del bien y del mal. En este momento Eva todavía no había sido creada. Entonces Satanás, muy astuto, no le dijo a Adán la famosa pregunta, sino a Eva. Entonces ya vemos que él es observador, como león rugiente anda buscando alrededor, dice, ¿no? A quién devorar. Entonces, ese es uno. Número dos, Satanás planteó una pregunta que con ciertos elementos de verdad, pero que estaba pues en esa pregunta falseando la palabra de Dios, porque le dice, así que Dios les ha dicho. O sea, él sabía que Dios ya había dado una palabra y le dice, Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Y usted se da cuenta que Dios nunca le dijo eso a Adán. Dios más bien dijo lo contrario. De todo árbol del huerto pueden comer, solo de uno nomás. Mire cómo Satanás va diciendo, como tergiversando lo que Dios ha dicho. Ahora, la mujer le responde que de todos los árboles podemos comer, porque probablemente su esposo Adán ya le había dado toda la información que Dios le había primero dicho a Adán. Pero hay un dato que la mujer agrega y dice que del fruto del árbol que está en medio del huerto, de ella no comerán. Pero vemos que ella añade una palabra que le dice, ni le tocaréis. Ahora, si nos vamos al texto,
y queremos ser bien precisos, vemos que la advertencia de Dios a Adán era que no comieran del árbol para que no mueran. Vemos en el texto que la palabra ni siquiera lo toques no está registrada en la prohibición divina a Adán. Algunos estudiosos dicen de que Eva tal vez usó esta palabra o bien para hablar de la exigencia tan alta de Dios, o de pronto que Eva estaba exagerando y en todo caso no estaba siendo bien precisa en el manejo de la palabra de Dios. Entonces, algunos plantean en el verso 4 que Satanás detectó en Eva que no estaba haciendo un uso preciso de la palabra de Dios, porque Satanás sabía qué es lo que Dios le dijo en realidad. Entonces, Satanás siempre va a detectar la más mínima falla en cuanto al conocimiento de la palabra, y vio de que de pronto Eva estaba tal vez exagerando o añadiendo algo que Dios no había dicho. Entonces, Satanás pudo haber entendido de que esto le mostraba la oportunidad de seguir ahondando en su tentación. En el verso 4 ya va diciendo otra cosa: no moriréis. En el verso 1, Satanás primero toma elementos de verdad y los combina con elementos de mentira. En el verso 4, ya de manera más desafiante, contradice lo que Dios había dicho, porque Dios dijo, van a morir si comen de eso. Y Satanás le dice, no van a morir. Entonces, es la estrategia de siempre, ¿no? Primero, tergiversa la palabra, y segundo, la contradice de manera grosera, de manera deliberada, ¿no? Entonces, imagínense, contradecir lo que Dios dice, ¿no? De manera bien atrevida, no morirán, dice, cuando Dios ha dicho, sí morirás. Y es más, no solo, no solo contradice la palabra, sino en el verso 5, eh, muestra a Dios como un ser injusto, como un ser malo, porque le dice, Dios sabe en su conciencia, estamos parafraseando, ¿ya? Dios sabe muy bien que el día que ustedes coman de ese árbol, ustedes van a ser como Dios, sus ojos se abrirán y van a conocer el bien y el mal. Entonces, como Satanás, poco a poco, mientras le da terreno, va avanzando. Primero, no miente del todo, sino toma algo que Dios dijo y lo tergiversa. Segundo, ya contradice de manera radical la palabra. Y tercero, menoscaba la dignidad divina, ¿no? Empieza a hablar de Dios como un ser injusto, como un ser que oculta algo, como un ser que no quiere que Adán y Eva logren su desarrollo. Le dice, Dios sabe muy bien, es como que Dios sabe en su conciencia que ustedes van a ser como Él. Y parafraseando, podríamos decir que es como si le estuviera diciendo, Dios es envidioso porque no quiere que ustedes sean como Él. No quiere que ustedes sepan el bien y el mal. No quiere que sus ojos se abran, le dice. Entonces, y ese es el punto, ¿no? Que les propone la idea de ser como Dios. Y justamente es lo mismo que él quiso hacer antes, ¿no? Ser como Dios. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. En el verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió con ella. Aquí vemos pues, ya luego de esa conversación, de ese intercambio de palabras entre Eva y la serpiente, que algo ocurre en la mujer. La mujer para este momento es como que ya hubiese sido golpeada en un
en un ring de boxeo. Ya Satanás le había dado 3 estocadas y ella de pronto tuvo un efecto. ¿Cuál fue? Que cuando volvió a ver el árbol, antes lo veía un árbol desagradable, tal vez un árbol que le inspiraba alejarse, ahora vio el árbol con otros ojos. Dice que lo vio bueno para comer y lo vio, dice, agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría, dice. Ya empezó ella a ser tentada con la idea de ser como Dios. Y vemos pues que esa es la estrategia que Satanás aplica y ahora con mayor razón la vemos en este tiempo moderno. ¿Qué es lo que el hombre busca? No quiere tener reglas, no quiere someterse a nadie, menos a la idea de un Dios. El hombre ahorita, ¿cuál es la consigna, no? Tú eres tu propio Dios. No necesitas rendir cuenta a nadie, ¿no? Tú eres. Entonces, esa es la esencia de todo pecado, ¿no? El ser uno mismo Dios, ¿no? Y para que tú seas Dios, no tienes que tener otro Dios, pues. Entonces, esa es la idea, ¿no? Ser como Dios. Ya le sembró la semilla, el veneno a Eva. Ella ya no podía sacar de su mente esa idea, ¿no? Ser como Dios. ¡Wow! Y luego de eso, pues, tomó, dice, ese su fruto. Imagínense. Antes decía, ni siquiera lo toque, ahora ya lo tocó. Y de pronto cuando lo tocó, seguramente al ver que no murió, siguió pues a proceder y comió. Y no solo comió, sino que se lo dio a su marido. Entonces, siempre el pecado es así, ¿no? El pecado para que sea completo, no, no simplemente se conforma con dañar a uno, ¿no? El pecado siempre busca expandirse y así como un virus, busca reproducirse y causar daño en otros. Entonces, vemos que eso ocurrió con Eva. El verso 7 dice que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Recién ahí, ellos fueron abiertos los ojos, pero no los ojos de acuerdo a lo que a la serpiente les decía. O sea, ellos abrieron los ojos, pero para conocer que sin la gloria de Dios, sin la imagen de Dios en ellos, no tenían nada. Entonces, por eso recién se dieron cuenta que estaban desnudos. Se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En el verso 8 dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, vemos que uno de los primeros frutos del pecado es el sentimiento de culpa, ¿no? El sentimiento de que no tenemos nada de valor. Entonces ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y por otro lado, producto de esa situación, ellos se escondieron de la presencia de Dios. Curiosamente, el pecado es lo que hace. El pecado al hacerle al hombre indigno, al producir sentimiento de culpa, en vez de acudir a Dios para humillarse y arrepentirse, el hombre opta por el camino más fácil, que es huir de la presencia de Dios. Entonces, incluso muchos creyentes a veces que permiten pecado en su vida, en vez del camino tal vez difícil del arrepentimiento y la confesión, prefieren huir de la comunión con Dios, ¿no? Entonces, ahora Dios le llama porque nos está mostrando el texto que entre Dios y su creación había comunión, pero le respondieron, tuve miedo. Entonces, otra característica del pecado es el miedo, ¿no?
el miedo. ¿Por qué? Porque estaba desnudo. Entonces, la idea de estar despojado, la idea de pobreza, la idea de carencia, es lo que produjo en ellos ese miedo, y ese miedo los empujó a huir, ¿no? Entonces vemos lo que se cumple en la palabra de Dios, en 1 de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. Nosotros vemos aquí que lo que Juan nos dice es lo que ocurrió en Génesis. Los deseos de la carne, es decir, el deseo de comer algo agradable, los deseos de los ojos, ver que era apetecible, y la vanagloria de la vida, que tiene que ver con esa idea de ser semejantes a Dios, de ser como Dios. Y de si yo soy como Dios, entonces ya no necesito a Dios, porque yo mismo soy mi Dios. Entonces tiene que ver con vivir independientes de Dios. Eso que nos dice Juan se produjo por primera vez en el huerto del Edén. Y ahora vamos a comparar un dato. Vamos a ver el texto de Génesis 3:6 y compararlo con 1 de Juan 2:16. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Eso tiene que ver con los deseos de la carne, que está en Juan. Luego vemos en el lado izquierdo que era agradable a los ojos. Y vemos que Juan dice los deseos de los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Vemos en Juan 3:16 y en 1 de Juan 2:16 y la vanagloria de la vida. Entonces, si usted se da cuenta, hay una correlación entre estos dos aspectos del pecado, ¿no? El pecado siempre afecta esta visión, ¿no? El deseo, pues, de tener, el deseo de ver y el deseo de alcanzar, ¿no? Alcanzar sabiduría, no sabiduría de Dios, sino sabiduría humana que nos separa de Dios. Y también vemos en este gráfico una secuencia, ¿no? Cómo el pecado sigue una secuencia, ¿no? Vemos que en el caso de Eva, todo empezó cuando empezó a ver de otra forma, de otra manera el árbol. El ver de una manera diferente la empujó a tomar. Extendió la mano y al ver que no moría como ella supuso, tal vez en ese momento pensó que la serpiente tenía razón. Ella dijo, tal vez pudo haber pensado en su mente, la serpiente me ha dicho que no voy a morir, y mira, ya lo tomé, ya extendí mi mano y no he muerto. Entonces ella tal vez probablemente pudo haber dicho, bueno, lo voy a Modo de comer. conducción Y lo comió, segura. y luego que comió, no solo se conformó con que ella pecó, sino que también se lo dio a su marido. Y esta es la misma secuencia. Nosotros vemos también el pecado de Acán. Acán, sabemos la historia, que por causa de él, el pueblo de Israel, cuando estaba en plena conquista de la tierra de Canaán, perdió ante un pueblo pequeñito, luego de la gran victoria sobre Jericó. Y vemos que Acán también tuvo esta secuencia. Vio algunas cosas que le interesaron, las tomó, ¿no? Las tomó, luego que las guardó, ¿no? Es una forma simbólica de comer, ¿no? Las guardó, las escondió, y por último hizo partícipe, ¿no? A su familia, porque al final su familia tuvo que pagar los pecados de Acán, ¿no? Fueron no solo Acán castigados, sino toda su familia. Y eso es el pecado, lo que siempre produce en todos. No ha cambiado la estrategia de Satanás. Por eso Jesús nos dice que hay que tener cuidado con los ojos, ¿no? Que son la ventana del alma, que los ojos, dice, son lo que dan luz. Y si tus ojos son de oscuridad, ¿cómo serán las mismas tinieblas? Y por otro lado Jesús dice, ¿no? Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, hablando en forma metafórica, ¿no? De cuán importante es tener cuidado con lo que vemos, no solo con los ojos físicos, sino con los ojos espirituales, porque uno puede ver también con los ojos cerrados, usando la imaginación. Entonces, mucho tiene que ver eso, ¿no? Porque por ahí empieza mucho. Ahora bien, otra secuencia que vemos también nosotros es la secuencia de los efectos del pecado, ¿no? Primero nos hace
ver que sin Dios no tenemos nada, que todo lo que tenemos es gracias a Dios. Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, ¿no? El pámpano dice, nada puede ser, ¿no?, sin el árbol que es la vid. Igualito el hombre, cuando se desconecta de Dios, empieza un proceso de deterioro y el hombre se da cuenta que no tiene nada sin Dios. Ahora, esa sensación de, de, de culpa le produce miedo, temor, ¿no? Por eso dice el perfecto amor echa fuera el temor, ¿no? Y el miedo es lo opuesto a la confianza, ¿no? El salmista decía que en paz me acostaré y así mismo dormiré porque tú me haces vivir confiado, ¿no? Es el Señor que nos hace vivir confiados. Pero cuando uno tiene conciencia de pecado o sentimiento de culpa, lo primero que se le asoma es el temor, el miedo a lo desconocido, al futuro, a la enfermedad, a que le pase algo a mis hijos, a mis padres, el miedo a no tener dinero, el miedo a cualquier cosa, ¿no? Pero a la larga el miedo es una emoción negativa y es pecado, porque implica falta de confianza. Y por último, pues, el huir o esconderse, ¿no? Entonces los hombres muchas veces esconden su miedo o su culpa tratando de ocuparse en otras cosas, ¿no? En el mundo muchas veces la gente esconde su culpa tratando de hacer buenas obras, otros de pronto tratando de volverse un poco eh, mm, acusadores, ¿no? Dice, el que más acusa es que probablemente en el fondo es porque él es el que hace, ¿no? En fin, tantas cosas que pasan, ¿no? Se da cuenta que aquí vemos pues cómo el pecado produjo eso en Adán y a lo largo de los siglos lo produce y ahora lo produce y lo seguirá produciendo, ¿no? Por eso Pablo dice que debemos conocer las estrategias de Satanás. Ahora, ya para terminar, ¿qué dice el texto? Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ya vemos uno de los primeros efectos del pecado, ¿no? El no reconocer su propia culpa, ¿no? El transferir la responsabilidad de nuestros actos a terceros. Entonces Jehová, Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces la mujer también no quiso reconocer, ¿no?, su negligencia, su necedad y transfirió la culpa a la serpiente. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. El verso 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí está hablando pues la primera mención a lo que implica pues el plan de redención. Este versículo se le llama en campo académico teológico, se le llama el protoevangelio o la primera luz en la oscuridad, ¿no? Porque se habla de que la mujer, su simiente, o sea, su descendiente, será el que le pise la cabeza a la serpiente, ¿no? Eso estaremos ahondando más, ¿no? Y habla también de esa enemistad, ¿no? Entonces, esta es una primera referencia a lo que más tarde sería, pues, la venida de aquel que derrotó a la muerte, ¿no?, que sería Jesucristo. El 3:16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Debido al factor tiempo no me puedo ahondar, pero fue una característica, ¿no?, de que dentro del matrimonio, o de la pareja, de la relación conyugal, iba a haber pues esa sensación de tensión, donde el hombre va a querer enseñorearse de la mujer y la mujer a su vez también va a buscar, ¿no?, que haya una fricción. Ahora, el verso 17 dice, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comieras de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra,
porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, vemos aquí que la tierra fue al final la que tuvo que recibir, ¿no?, las consecuencias del pecado de Adán de una manera bastante directa, y el mismo Adán también. Vemos aquí una referencia a que lo que Dios dice se cumple, ¿no? No era lo que el diablo les había dicho, ¿no?, de que no morirán, dijo. Ahora pues vas a volver de donde fuiste tomado. Aunque claro, no fue inmediatamente, pero ya la muerte se empezó a dar desde el plano espiritual, de adentro hacia afuera. Primero su espíritu, luego su alma fue afectada y por último el cuerpo, que tendría que morir y volver al polvo. Y por último, y llamó a Adán el nombre de Eva, su mujer, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová a Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces vemos pues otro aspecto importante, que Dios les cambió las túnicas que ellos se habían puesto, ¿no? Ellos se habían puesto delantales de plantas, y Dios les cambió y les puso pieles. Y aquí también hay otra referencia a un hecho que no de manera eh, implícita nos dice, sino en forma explícita, es decir, no de manera directa, sino indirecta, el texto, de que para que Dios pueda vestir a Adán y Eva y cubrirlos delante y detrás con pieles de animales, era necesario sacar esas pieles a unos animales. Entonces, aquí muchos teólogos tratan de ver aquí el asunto de la justicia divina, ¿no? De que un inocente, en este caso un animal, tuvo que ser sacrificado en cierta forma para que la desnudez del pecado del hombre y la mujer sea cubierta, ¿no? Y muchos aquí argumentan de que esto puede ser referencia a lo que mañana más tarde sería el sistema de sacrificios de animales, ¿no? Que en la antigüedad los hombres, para poder ser perdonados por Dios, necesitaban presentarse siempre con una ofrenda de sacrificio, ¿no? La sangre de un animal representaba la vida y sería el principio de sustitución, que implica que el hombre tenía que pagar por su pecado, pero para que el hombre no muera, presentaba un sustituto y que tenía que derramar su sangre. Entonces muchos ven aquí una leve referencia a ese aspecto. Entonces, otro punto también vemos pues que el hombre tuvo que salir del Edén, Dios los tuvo que sacar, porque el hombre en un estado de pecado, imagínese que viva para siempre, ¿no? Sería la peor condena, ¿no? Creo que la muerte para la condición pecaminosa, más que algo malo, es necesaria, ¿no? Y por eso la vida en condición de pureza es lo que Dios quiere, ¿no? Por eso vida eterna tendrán solo aquellos que han sido regenerados por Jesucristo, más no aquellos que han rechazado el Evangelio. Bien, entonces podríamos concluir de esta manera esta parte y vamos a pasar a una parte de preguntas y respuestas.